De verdad me encuentro muy contento por platicar con Rogelio López Espejel, un mexicano que simple y sencillamente con lo que sabe, dónde está, y si me pusiera a leer todo lo que está haciendo, en principio usted y yo nos quedaríamos con el ojo cuadrado porque seguramente no entendemos mucho de esto. Ha estado con el Artemis One, Return to the Moon, en el GPSS-2 Water, que estamos hablando de pura tecnología, ¿eh? Que no le entiendo nada, pero quiero suponer que es la comunicación del mundo hacia el mundo y desde luego en la comunicación espacial. Rogelio López, ¿cómo estás? Me da de verdad mucho gusto platicar contigo porque un mexicano más que la está haciendo allá en la NASA y queremos conocerte. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric, un gusto enorme saludarte. Gracias por la invitación y me siento muy contento de poder compartir un poquito de mi persona y de mi información de lo que podamos aportar. Gracias por Por, tenerme en el programa. no, al contrario, el agradecido soy yo y somos nosotros, por supuesto. Pero platícanos, ¿de dónde eres? Soy originario de un pueblo muy pequeño, Teotitlán del Valle, Oaxaca. Está como unos 45 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Yo nací en ese pueblo y hasta los 14 años emigramos a los Estados Unidos. Perfecto. Platícanos un poquito de ese lugar, Teotitlán del Valle. ¿A qué jugabas? ¿Cuáles eran tus sueños de muy pequeño? ¿Cuáles eran tus ambiciones? ¿Cuáles fueron tus frustraciones antes de llegar a un mundo que obviamente te permitió llegar a donde estás? Pero antes, ¿cómo fue ese momento de tu vida? Fue algo muy feliz, con muchas carencias económicas, pero con una felicidad que yo lo volvería a vivir otra vez. ¿Cuáles Crecimos eran esas carencias? las carencias, no teníamos la solvencia económica, a veces mi mamá con 6 chamacos en casa, y a veces invitamos a los amigos a comer, tenía que buscarse de una manera de poder proveer para nosotros. Y mi papá fue parte del programa Bracero en 1956, me parece que fue cuando él entró. Y Ujú. entonces mi papá por aquí, crecimos con mi mamá y con los amigos, como te digo, pero era un mundo que era muy tranquilo, muy feliz. La verdad que ni nos preocupábamos de las cosas económicas que no teníamos, al contrario, apreciábamos la amistad con los amigos. ¿A qué jugabas? Jugábamos a los trompo, a las canicas, a los encantados, jugábamos mucho con una rueda de hule Ajá. que agarrábamos y ahí venía toda la bola de chamacos y nos íbamos también, aprendimos a nadar en los ríos que teníamos alrededor cuando llovía bastante. Era una infancia muy feliz, muy feliz. ¿Te acuerdas en este momento de algún amigo, de cómo se llamaba? Porque siempre en la infancia tenemos a alguien con quien nos identificamos más y con quien quizá nos dimos el primer moquetazo, nos dimos el primer trancazo en la bicicleta, la primera ida a esos ríos que nos estás platicando. Platícanos acerca de esas personas, si es que te acuerdas, y qué es lo Sí, que recuerdas precisamente de ellos. claro que sí, Eleazar Chay, Ok. su hermano Néstor, su hermano Lupe, su hermano Neftalí, Héctor, eh, Bulmaro, Chico, un primo hermano mío también, que él vivía en la ciudad de México, Raúl, Ujú. pero venía a visitarnos constantemente, Kiko, mi hermano Froilán, en fin, digo, ese es el núcleo de amigos que teníamos y muchos más, pero son los que hemos estado un poquito más cercanos. ¿Qué comías? ¿Qué te gustaba? Pues la comida tradicional de Oaxaca, el mole que preparaba mi mamá. Yo me acuerdo que los domingos esperábamos con ansias porque es cuando se preparaba la carne frita de puerco con salsa. Y nos íbamos a jugar fútbol y ya sabíamos que a las 3 de la tarde teníamos que estar en casa porque mi mamá ya había preparado la comida para todos. ¿Y no extrañas eso? Porque quienes conocemos un poquito la comida norteamericana, podría decir que no es lo mismo por mucho que nos digan que sí. Yo he sufrido cada vez que voy con eso, pero ¿no extrañas eso, mi querido Rogelio? Claro que sí, inclusive he estado de regreso a mi pueblo en los últimos 2 años. Sí. Acabamos de regresar hace 2 semanas, estuvimos en nuestro estado de Oaxaca y disfrutando de todas las comidas, del pan, del chocolate, y de veras que las invitaciones de los amigos, de los familiares,
todos los días teníamos invitaciones de ir a desayunar, a comer y disfrutar de esas comidas que solo se pueden hacer ahí, porque hemos probado en otros lugares, pero no ¿Verdad tiene el que mismo no? sabor. Saben diferente totalmente. No es el calor de México, no es el calor de la tierra, no es el calor de los amigos, ¿verdad? Así es, así es. Inclusive lo que hicimos el domingo, no, me parece que el viernes 3 de febrero hicimos un convivio con todos los amigos de la infancia. Nos juntamos todos en una casa con mi hermano y todos los amigos que te mencioné. Estuvimos sentados platicando, comimos, fue una tamalada porque fue después del Día de la Candelaria y todavía había tamales. Entonces ¿Cuántos te aventaste, mi querido Rogelio? nos sirvieron 5 a cada uno y me pude aguantar 4 nada más. Es que también cambia el hábito alimenticio. ¿Cuáles son los que más te gustan? Bueno, estos tamales son típicos, les llaman tamales de amarillo, porque nada más se sirven en la fiesta patronal de nuestro pueblo, pero Ok. pudimos conseguir una persona que los pudo preparar y fue lo que queríamos disfrutar ese día. Oye, y voy un poquito otra vez a la infancia. Tu papá seguramente les dijo, nos tenemos que ir. ¿Qué pasa en ese momento por la cabeza de Rogelio? Además, cuando estamos pequeños, generalmente somos mucho de arraigo, de tenerle miedo a ver el mundo, qué va a pasar con mis amigos, etcétera. Cuéntanos esa transición. Sí, pero primeramente hiciste una pregunta de cómo fue el interés que yo tenía. Fíjate Ok. que yo me acuerdo que en 1969 fue cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna. Y Ujú. nosotros no teníamos electricidad en nuestro pueblo. Fue hasta 1968 que entró la electricidad Ok. y en el 69 no había televisiones, no había nada. Entonces yo me acuerdo que siempre había sido mi interés el espacio. Salía yo, miraba las estrellas y yo le pedí a mi mami que por favor me llevara a Oaxaca ese día a ver Ajá. el aterrizaje. Entonces, porque como no teníamos televisores, y ella nos llevó a Oaxaca, me acuerdo que a mí y a uno de mis hermanos, y por eso empecé a tener ese O sea, sí interés te por el cumplió el espacio. deseo. ¿Perdón? Sí te cumplió el deseo de llevarte en ese momento. Sí, lo hizo, y en muchas ocasiones, otra cosa que yo hacía cuando era mi cumpleaños, yo no quería regalos, yo no quería, le decía: "Mami, lo que quiero que me lleves es", porque habían abierto el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. Lo que quiero es Sí. sí, ir al aeropuerto y sentarme a ver si puedo ver un avión aterrizar o despegar. Y lo hizo mi mamá muchas veces, nos hacía unas tortas y nos íbamos en el camión pasajero hasta el aeropuerto con tal de ver algo que aterrizara o que fuera a despegar. ¿Y qué pensabas en ese momento? Tanto cuando viste el Apolo en televisión, en Oaxaca, y cuando veías estos aeroplanos aterrizar, despegar, ¿qué es lo que pasaba por tu cabeza? Yo lo que pensaba en ese momento era un sueño. Yo sentía que mi mundo era Oaxaca, mi pueblo, pero que había algo más de las fronteras de nuestro estado. Y yo siempre decía, es un sueño, ojalá que algún día pueda ver algo yo en persona. Ujú. Pero, tú sabes, era un sueño simplemente, yo tenía 9 años y ya mi papá nos llevó, nos emigró, yo tenía ya 14 años cuando nos fuimos para Estados Unidos. En plena adolescencia. Sí, y fue algo muy difícil, te lo comento que mi hermano mayor y yo, Froilán es un año mayor que yo, llegamos a este país y no nos acostumbrábamos, de veras que no, la comida, como lo mencionaste primeramente, y éramos adolescentes. Nos llegamos aquí en Stockton, California, en Ujú. 1974. Me acuerdo que en marzo de 1974 fue la fecha que llegamos y ya estábamos en la secundaria en la ciudad de Oaxaca, porque en mi Sí. pueblo nada más cursamos la primaria porque no había secundaria todavía. Pero para ese entonces pues ya teníamos amigos, amigas y fue muy difícil acoplarnos, pero principalmente porque una familia emigrante, mi papá trabajaba en el campo, entonces llegamos a trabajar, fue lo primero que hicimos. Entonces tú, además de dejar la tierra, llegaste directamente al campo. Sí, trabajamos en el campo, mi papá trabajaba en el espárrago, en la papa, en la cebolla, y mi hermano mayor y yo, como siendo los mayores, siempre sentíamos esa responsabilidad de poder ayudar a la familia también. ¿Y qué pasaba cuando veías dejar la tierra que ahora tenías que meter? Y no es porque sea vergonzoso, no porque sea el trabajo rudo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y además, viendo
estas carencias que a veces los latinos tenemos, principalmente en Estados Unidos, cuando no tenemos ciertas condiciones de enfrentar incluso la discriminación, el hacerse a un lado. ¿Qué es lo que estaba pasando por tu cabeza en ese momento? Pues en ese momento queríamos regresarnos a Oaxaca. La verdad que sí, hablamos con mi papá, esperamos un poquito de tiempo y luego nos pusieron en la escuela, no entendíamos el idioma, no entendíamos nada de lo que nos decían. Y a veces uno tiende a malinterpretar a veces una Sí, situación porque sentíamos que se reían, pero no sabíamos si era de nosotros o se reían por algo que estaban claro. diciendo. Entonces nos sentíamos muy incómodos y un día mi hermano y yo platicamos, digo, oye, deberíamos de regresarnos mejor a nuestro estado. Y hablamos, no, tuvimos el valor de hablar con mi papá y claro, lógico que se molestó bastante porque él batalló mucho para llevarnos para allá. ¿Qué hizo ese Entonces, momento de tu pero papá? Porque somos de la generación de que si nos atrevíamos a decir algo, o venía la cachetada, el regaño, o otras cosas, ¿no? sí, sí, entonces, pero hablamos con mi papá y sí, se molestó bastante, pero dijo, es que tienen que darse tiempo primero, tienen que darse tiempo. Y entonces dijimos, bueno, y después él mismo pensó, yo pienso que lo analizó y dijo, ¿saben qué? Fue en marzo, dice, terminen el año escolar aquí, cuando ya empieza el de Oaxaca, Ujú. entonces se pueden regresar. Y fue lo que hicimos, y yo me acuerdo que terminamos el año escolar, pero tuvimos la fortuna de empezar la escuela de verano, que le llaman aquí. Sí. Es una escuela de verano donde te enfocas nada más en ir a natación, jugar béisbol, jugar, etcétera. Y Ujú. de ahí conocimos muchos más amigos y amigas, y fue lo que cambió completamente nuestra manera de pensar. Y ya mi papá fue muy astuto y Muy sabía lo que sabio, estaba ¿no? diciendo. Muy sabio, sí, porque dijo, al final, cuando ya nos vio y dijo, muchachos, ya es hora de que se regresen. Mi hermano y yo dijimos, no, papá, siempre ya no, nos vamos a quedar. Y fue la Además, mejor pues, con ese decisión que programa pudimos legal haber en el que fue tomado. tu papá, pues, sabiendo que toda la oportunidad que iban a tener, ¿no? Sí, y la verdad que yo estoy muy agradecido con él, con mi mamá, por darnos esa oportunidad. Y no es que digo que nuestro país a veces no hayamos tenido, pero hubiera sido mucho más difícil. Claro, sobre todo por las condiciones en las que nos estás refiriendo, las poblaciones que a veces tenemos en Oaxaca, en Tlaxcala, que podrían llegar a ser hasta similares en aquellos años. ¿Qué le dirías a tu mamá después de aquellos esfuerzos de tomarte, llevarte a Oaxaca a ver al Apolo, llevarte al aeropuerto? ¿Qué le dirías en este momento a tu mamá, Rogelio? Oh, pues muchísimas gracias. Yo pienso que fue lo que formó la persona que soy. ¿Y quién eres? Am, una persona agradecida con Dios, con la vida. Sí. Perdóneme, No, al contrario, de eso se trata, de darle gracias a quien se lo merece. no, sí, batallamos mucho, pero muy contentos de lo que se ha logrado. Con mi Qué papá, mi bueno, me da mamá, de verdad mucho gusto y mis saber que hay hermanos. una persona y además te ves demasiado humilde para las grandes ligas en donde estás. Te agradezco que nos confíes este sentimiento porque eso habla de una persona que a pesar de todos los esfuerzos está ahí y no olvida sus raíces. ¿Te parece si pasamos ahora a lo que eres? Bueno, ¿cómo se da este ingreso a las grandes ligas, mi querido Rogelio? Platícanos porque yo no me lo imagino, un jovencito que ya se quería regresar, que no tuvo las ventajas que otros norteamericanos, que otros asiáticos, otras personas de la India pudo haber tenido. ¿Y cómo llegaste hasta donde llegaste? Platícanos acerca del high school, cómo se vivió, porque también son etapas muy interesantes que se viven allá en los Estados Unidos. Sí, fíjate que el último año de high school fue muy difícil para mi hermano mayor y yo. Siempre digo, hablo de mi hermano porque siempre estábamos juntos y seguimos juntos los dos. ¿Me recuerdas su nombre de tu Este, hermano? Froilán López Espejel. ¿Y él a qué se dedica? Él trabaja para una compañía aquí donde hacen artículos para cirugías, ese tipo de cosas también. Él tiene muy O buen sea, trabajo. también en lo suyo le salió todo el cobre y lo está aprovechando, mi querido Rogelio. Sí, la verdad que sí, te digo Qué bueno. que yo me acuerdo de él porque estábamos cursando la high school, la secundaria, pero terminamos y digo, no pudimos tampoco seguir el colegio en ese entonces Ujú. y tuvimos que y para ese entonces ya nos movimos de Stockton, California a Oxnard, California. Y ya
yo me acuerdo que terminamos la high school y no pudimos seguir nuestra educación y teníamos que trabajar. Fuimos a piscar fresa por 2 años completos, mi hermano y yo, y andamos en los campos de fresa en Oxnard. Y yo me acuerdo porque después de cada corrida que le llaman aquí de la Ujú. fresa, uno tiende a ir a recibir desempleo por el tiempo que ya no hay trabajo. Claro, Y entonces yo me acuerdo que para el segundo año llegamos y yo siempre pienso que hay personas que hacen una diferencia enorme en la vida de uno. Y yo me acuerdo porque fuimos a pedir el desempleo y estaba un señor viéndonos desde lejos y nos sí, dijo, muchachos, ¿qué hacen aquí? Digo, no, pues venimos a lo normal, ya venimos a pedir la ventana que le llamaban en ese entonces, ¿no? Y digo, saben que no, ustedes tienen que hacer algo mejor porque ustedes están muy jóvenes todavía para seguir este tipo de trabajo, es muy pesado. ¿Por qué? Dice, y yo no sabíamos que él trabajaba para el departamento de desempleo ujú, y nos vio y nos invitó, dijo, pasen a mi oficina, ¿saben qué? Dice, les voy a ofrecer algo que a lo mejor les pueda ayudar. sí, Dice, hay un servicio técnico que acaba de abrir el estado de California, que le llaman las siglas en inglés Center for Employment Training, que ujú, es un centro para entrenamiento. entrenamiento. Y ya entonces nos dijo, mira, dice, tengo un programa que pueden recibir todavía ayuda económica, pero pueden prepararse. Dice, ¿qué es lo que escogen ustedes? Ujú, Entonces yo escogí por el lado técnico y sí, mi hermano por el lado del ensamble ujú, electrónico. sí, Y fue así que en 9 meses terminamos el entrenamiento y nos dijeron que casi teníamos asegurado un trabajo al final. Y ujú, así fue cuando yo y mi hermano terminamos. Yo entré a trabajar para la compañía Memorex, que ujú, hacía los cassettes en mm, ese entonces. Y mi hermano entró a una compañía del gobierno donde hacían ensamblaje para partes militares. ujú. Entonces fue algo, como te digo, esa persona fue la que realmente nos dio esa primera oportunidad de poder salir del campo y entrar por el lado técnico del trabajo. Rogelio, ¿crees en las coincidencias? No te diría en Los Ángeles, porque tú vas a decir, y ya seguramente tienes muchas imágenes del cielo que por ahí no se ven Los Ángeles, pero sí las coincidencias. ¿Crees que esta persona haya sido mandado por algo para abrirte ese camino? Y yo creo que sí, porque digo, a veces en el momento menos esperado recibes una señal o ves algo que pueda llamar tu atención y dices, yo creo que es lo apropiado, es lo que debo de hacer. Y mira, que le atinó. Después de eso, ¿qué pasa? Después de eso, entonces ya terminamos, desafortunadamente la compañía cerró, después de muchos años y ya entonces mi hermano y yo y mi primo y otro hermano formamos un grupo musical, Grupo Anhelo, por un Ah, buen mira, tiempo. ¿te gusta la música? Sí, yo toco ¿Qué tocabas? la guitarra. Ok, Todavía toco la guitarra, y toco en un coro, de la iglesia, en agradecimiento tocamos, yo toco, perfecto. nos ¿Y qué tipo de música era la que formaban tus primos y era tu hermano? música grupera, que fue de la época de los ¿Como ochentas, cuál? Dinos noventas, alguna para que aquí en la postproducción le podamos poner por lo menos un fondito en este momento que sí, te con recuerde la a. misma espina fue el éxito más grande de Grupo Anhelo. Ah, magnífico. ¿Qué corte más o Raíz, menos llevaba? Así grupero, pero pues esto de los grupos más o menos, imagino, de los Yonix, de ese exacto, corte. Yonix, Bookies, de ese tipo de más o menos. ¿Y eras de los que se dejó el cabello largo y todo del estilo de los setentas? Pues ahí estábamos. Todos cometimos, no te preocupes, en aquellos tiempos de la juventud, pues esas cosas que eran parte de. ¿Y de ahí qué viene? La Sí, música y luego. ya, entonces estamos en la música, pero nuevamente vuelvo a decir que hay personas que necesitamos como un apoyo muy grande. Ujú, La música ya venía en declive, entró la onda de las bandas, ujú, la grupera empezó a decaer, y entonces mi esposa para ese entonces ya había terminado su educación, este, ah, y me dijo a mí, ¿sabes qué? Tienes tú que seguir también. me cortó. Y mi esposa fue la que me apoyó
poder regresar a la escuela. Me dijo, ya que tienes la oportunidad, toma una clase aquí, una clase allá y prepárate porque tenemos que tener un plan B. Ujú. Derivado de esto, ya cuando tú empiezas a visualizar el futuro, ¿cómo se abre la puerta para llegar a donde estás? ¿Te gustaban las matemáticas, imagino? Sí, siempre me han gustado las matemáticas, la ciencia, la astronomía. Y cuando empecé mis clases en el colegio comunitario fue lo que me enfoqué. Dije, no, me gustó mucho la computación y fue mi enfoque desde ese entonces. Ya terminé ah, en mi colegio comunitario y ya Ujú, entonces apliqué para entrar a un trabajo temporal ujú. y fue donde ya se me dio la oportunidad de entrar en una compañía donde tenían contratos con la NASA. Ya. Entonces, y ya me dijeron a mí, pero tenemos que mandarte a un entrenamiento especial. Es temporal, pero si tú quieres, pues se podría hacer. Le digo, no, pues claro que sí. Fue lo primero que contesté. Y lo que iba a ser un contrato de 2 años, al final yo dije, esta es mi oportunidad. Voy a hacer de mi parte todo lo que pueda y me puse a estudiar. Entré a prepararme, tenía yo 30 años aproximadamente cuando continué mi educación, terminé mi bachillerato y también ya entonces la compañía me dijo, hay una posición, ¿te gustaría quedarte? Le dije, no, pues lógico, yo me quedé y digo, ¿qué es lo que necesito yo hacer para poder yo estar en este tipo de contratos? Y fue cuando ellos me dieron toda la preparación que yo necesitaba y fue como pude quedarme ya en los proyectos de la NASA. Ingeniero en sistemas de computación, operación, prueba y verificación de sistemas, además de telemetría en satélite previo durante el lanzamiento de una misión, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa, no es como que, a ver, Eric, préndete la radio a ver qué están poniendo. O sea, es una gran preparación, pero además una gran responsabilidad, imagino. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Qué significa? Platícanos, porque seguramente muchos de nosotros también veíamos al cielo, quisimos también hacer lo mismo, pero las circunstancias no se dieron. Platícanos tú en esa experiencia, en esa vivencia, ¿qué es estar en un proyecto, en un conjunto de varios expertos de diferentes partes, tanto de Estados Unidos como del mundo, y estar compitiendo y estar liderando una carrera espacial? ¿Qué significa eso? Platícanos de cómo se siente, cómo se ve desde donde estás. Pues es algo muy especial, fíjate, yo pienso que lo que he aprendido yo mi trabajo es trabajar en las plataformas de lanzamiento, que Ujú. es el producto final de todo, desde el cohete, el satélite, y es una responsabilidad porque tenemos que verificar, porque una misión puede durar hasta 10 años, desde el concepto hasta que el satélite esté listo. Sí, Y tenemos la responsabilidad de probar todo para que al final sea un éxito, que el lanzamiento sea un éxito, que alcance la órbita apropiada y que el satélite se ponga en trabajo. Entonces, no es solo el valor económico, sino el valor de los científicos, el valor material de tiempo que se ha así es. invertido y nosotros tenemos que verificar al final. Yo me siento muy orgulloso y afortunado de estar en la parte final, porque hay muchos científicos, ingenieros que trabajan en el diseño, pero no pueden estar en la plataforma de lanzamiento para ver el producto final. Y Y tú sí puedes. afortunadamente yo estoy ahí, entonces yo lo puedo ver, pero también el nerviosismo. Cada uno de los lanzamientos, yo siempre siento mariposas en el estómago porque es una responsabilidad de verificar y aquí tiene que ser al 100%, no puede ser al 99.999, tiene que ser 100%, si no, no se lanza. Y Pero aparte de platícanos, por eso, ejemplo, ahorita que hablas de las mariposas, me deja claro que no pierdes el ser humano. ¿Cómo es un día antes o en la mañana cuando ya te vas a un lanzamiento? Me queda claro que a veces no hay horarios, etcétera, pero un día antes, ¿cómo lo vive Rogelio con esos nervios? Porque aquí, no sé, desde una persona que va al campo, que siembra, pues espera que brote el maíz. En otros tipo de empleos, el carpintero hasta que ve culminado eso que le están encargando. En el caso de nosotros, de los medios de comunicación, un programa y lo vemos. Pero ¿cómo es el día anterior de Rogelio? sí, mira, pues primeramente, por ejemplo, una misión, duramos a veces un año completo en pruebas antes de lanzarse.
y hacemos muchos simulacros como si ya fuera el lanzamiento para ver que todo esté sincronizado y trabajando. Un día antes es increíble porque ya está casi todo verificado, se hacen pruebas básicas de que todos los sistemas de propulsión, sistemas eléctricos, sistemas de todo esté probado. Entonces, un día antes siempre estamos presentes haciendo los últimos verificaciones y tranquilos si se puede estar, pero como dicen, apúrate y espera. Es la frase que siempre dicen, apúrate que todo esté listo y ahora solo nos queda esperar. Y esperamos también porque el clima determina mucho también, los vientos en la atmósfera, la velocidad que va a llevar el cohete. Entonces, constantemente estamos verificando el clima para que sea el momento apropiado para el lanzamiento también. En ese mismo hecho del clima, muchas veces ha detenido las misiones, Rogelio. Yo te podría preguntar en este momento, ¿está sentado Rogelio? ¿Está cercano a las plataformas? ¿Dónde se encuentra Rogelio? Y te lo pregunto porque alguna vez que tuve la oportunidad de visitar el Space Center de Houston, pues son unas cosototas que uno no se imagina dónde puede estar Rogelio. ¿Qué le metió mano Rogelio? Ahora ya voy a saber que muchas de esas, ahí viene, está la mano de un mexicano llamado Rogelio López. Platícanos de eso. Sí, mira, mi trabajo esencial es ya al final, antes de hacer el lanzamiento, hacemos las últimas verificaciones y yo soy una de las últimas personas en dejar la plataforma de lanzamiento con otros compañeros. Entonces tenemos, y ya de ahí nos vamos, porque hay un espacio como 3 millas a la redonda que no puedes estar cerca. No puedes estar cerca, pero yo me voy al centro central de lanzamiento, les llaman el Launch Control Center, le llaman en inglés, y es donde estamos, ya que nos vamos de la plataforma de lanzamiento, nos vamos a un edificio donde están todos los ingenieros verificando los sistemas, como digo, de cada parte, y de ahí es donde se hace el lanzamiento, y ahí es donde estoy yo. Y una vez que ya está todo esto culminado, una vez que ya tú verificaste, al estar en ese proyecto con gente que está comandando la misión, ¿te acuerdas de cuando fue tu infancia? ¿Te acuerdas de ese México? También nos sentimos representados como mexicanos al saber que está una mano de un mexicano, pero que también, y no podemos negarlo, un mexicano que tuvo que recibir otras oportunidades en otro lado, que no es su tierra, pero que a final del día le abrió también las puertas. ¿Podemos ver ahí también al mexicano, orgulloso mexicano? Claro que sí, yo cada vez me siento muy orgullosa de poder representar no solo a mi pueblo, a mi estado, a mi país, en general a una minoría, porque seguimos considerados una minoría, pero a la vez, de veras, yo puedo demostrar que el trabajo se puede lograr y lo podemos hacer como cualquier otra persona. Hoy cuando estoy refiriéndome al mexicano, mi querido Rogelio, ¿qué mensaje le darías a la juventud de hoy día? No solo de los Estados Unidos, de México y del mundo, porque hubo una persona, un oaxaqueño, que tuvo que salir avante todo esto. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el impulso que recibiríamos al mecanizar todo ese aspecto que hoy te estoy preguntando? Yo lo que les diría que no dejen de soñar. Los sueños se cumplen a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. No es fácil, pero se puede lograr. Y yo pienso que hoy en día es mucho más accesible por los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales. Se puede alcanzar metas un poquito más fáciles, creo yo, que en los años 70, 60 que yo viví, pero todo se puede lograr. Nunca hay que dejar de soñar. ¿Te imaginaste alguna vez ahí? La verdad, la verdad, la verdad, Rogelio. Cuando llegaste ahí, cuando estabas jugando el trompo, cuando estabas con tu hermano, cuando saliste a ver el avión, cuando viste que mamá a veces tenía que hacer un esfuerzo adicional, cuando sabías que papá a veces no tenía para la comida, ¿te imaginaste ahí? No, la verdad que no. Y te voy a contar una anécdota Por porque favor. un día antes todavía tocamos con el grupo y llevé a mi familia a Cabo Cañaveral
a Florida de visita, ¿no? Tomamos Sí, unas vacaciones, llegamos para allá y dio la casualidad que Cabo Cañaveral, el Centro Espacial de Kennedy, tiene tours, tiene viajes, ¿no? Que te sí. llevan a los turistas en un autobús a conocer las plataformas de lanzamiento. Y entonces hicimos con mi familia ese tour. Me subí al autobús y cuando íbamos pasando, yo miraba y me pregunté, ¿qué se sentirá estar de ese lado? Refiriéndome a las plataformas de Claro. lanzamiento y eso. Y fíjate que la satisfacción más grande para mí fue cuando yo regresé años después al primer lanzamiento y yo miraba los autobuses pasar y digo, esto es lo que se siente estar de este lado. Pero platícame qué se siente. No, un orgullo enorme. Yo siempre, como te digo, me siento muy orgulloso de ser oaxaqueño, mexicano, de poder representarme y muy orgulloso de representar a mi familia también, porque es el esfuerzo no solo mío, sino de toda mi familia que siempre me ha apoyado. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos. Mi hijo mayor, tiene 38 años, mi hija tiene 36, tengo una nietecita que le encanta la astronomía, le encanta lo que es el espacio y yo pienso que yo he sido una persona que, ha influenciado mucho en su manera de ver las cosas. Pues claro que sí, imagínate, no es lo mismo de que mi abuelo me llevaba a comprar helados a que el abuelo lo esté llevando a las plataformas, mi querido Rogelio. Sí, no, me siento muy contento. Y fíjate que yo he sido un poco reservado en este aspecto, pero últimamente ya nos permitieron llevar a familiares y amigos a los lugares donde trabajamos. Sí, Y ya llevé a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos a conocer donde trabajo. Entonces, estaban admirados de todo lo que hay detrás, de todo el trabajo que lleva. Y para mí fue algo especial llevar a mi papá y a mi mamá para que lo vieran ¿qué también. pasó? Cuéntame ese día. No, fíjate que nos invitaron, fue el día familiar, nos Ujú, llevaron, tenían varios regalitos para todos los presentes, pero en ese entonces estaba un satélite ya en la torre de lanzamiento. sí, Entonces pudieron ver con sus propios ojos, perdón, el tamaño y la inmensidad de lo que tiene un cohete, porque muchas veces lo puedes ver de lejos sí. y se puede ver diminuto, pero ya viéndolo de cerca es increíble el tamaño y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que algo así tan grande pueda despegar y irse al espacio? Y además me imagino tu papá y mamá, ¿cómo es posible que aquí está la mano de mi hijo, de Rogelio? Sí, fue algo muy especial y, como te digo, que los llevé, han visto, tenemos fotos con ellos, fotos desde el centro donde fuimos. Yo pienso que sentían el mismo orgullo que yo ¿Qué te sentía dijeron? también. Oh, mi papá estaba llorando. ¿Quién sabe por qué, verdad? Imagínatelo de verte en el campo, decir un día, vámonos, y hoy que su hijo con sus manos, con sus conocimientos, sus códigos, su computadora, todo eso haga posible que haya comunicación tal cual nos lo estás describiendo. Sí, pero yo fíjate que también eso se lo debo a mi papá, porque mi papá fue muy estricto con nosotros, pero en la manera yo pienso que hemos aprendido responsabilidad, hemos aprendido ética, hemos aprendido lo que se debe de hacer, el trabajo, no importa lo que hagas, haz lo mejor que puedas y se va a notar. Es lo que siempre nos decía, hagan lo mejor que hagan, sea el trabajo que sea, porque también en un tiempo lavamos platos en un hotel cuando estábamos terminando la escuela. Entonces, siempre el trabajo se hacía de lo mejor que podíamos. Pues entonces el campo, el conocimiento técnico de hacer cassettes, el lavar platos, da resultado tener uno de los mejores mexicanos hoy trabajando en la NASA. ¿Tu mamá qué te dijo? Tú ya nos dijiste del papá, que a veces los vemos fuertesotes y cuando se quiebran, pues nos quebramos con ellos, ¿no, Rogelio? Sí, mi mamá estaba admirada, no podía creer. Estamos parados. Yo puedo compartir unas fotos que tengo con ellos más adelante. Estábamos, pero una admiración increíble que no podía creer. Y dijo, mijo, pero aquí trabajas. Le digo, sí, mami, aquí
aquí es donde trabajamos. Entonces, no podía creer que ella estuviera presente en lo que para mí antes era un sueño y nada más. Pues fíjate nada más. Hoy te quiero decir a Rogelio, al niño de Oaxaca, porque pareciera que no existe el viaje en el tiempo, pero la mente sí nos puede hacer regresar. ¿Qué le dirías ese momento a Rogelio cuando estaba en medio de una tierra oaxaqueña que no tenía luz? ¿Qué le dirías ahorita en esta adultez, cuando ya tienes hijos, tienes nieta y que además me imagino que has de ser el abuelo consentidor, el que mira de casualidad ve a las estrellas, etcétera? ¿Qué le dirías a ese Rogelio? Yo le diría que no dejes de creer en ti, principalmente, Sí, de creer en tus sueños, que las cosas, por muy difíciles a veces que se vean, siempre hay una manera positiva de seguir adelante. Y puede ser en muchos aspectos, no solo en el tecnológico, en lo científico, puede ser en diferentes, hasta en la ah, música, ¿no? sí, en la música, en muchas cosas, pero no dejes de creer en ti. ¿Y qué le dirías al Rogelio de un 2023 que hoy regocigadamente puede decirnos a los mexicanos, aquí hay alguien que los está representando y los está representando bien? ¿Qué le dirías? Yo le diría gracias por esa oportunidad de poder demostrar que las cosas se pueden lograr. Como te digo, estudié bastante, he trabajado bastante, pero los esfuerzos sí tienen algo muy positivo al final. Pero vaya que sí. Si me permites, me voy a dar lectura a algo de lo que has hecho, nada más. El Mars 2020 Perseverance Rover, el Solar Orbiter, el Boeing Starliner Capsule on the Orbital Flight Test to the Space Station, el Parker Solar Probe Experiment, Inside Mars Lander Rover, el Osiris Rex Asteroid Sample, Maven Mission to Mars, el Mars Curiosity Rover. Ay, por si le suena a estos, ¿eh? Ahí nada más se lo dejo. El Mars Orbiter, por ejemplo, ahí ha estado Rogelio. Simple y sencillamente nos dejas con la boca abierta, mi querido Rogelio. Muchas felicidades, muchas gracias por darnos este espacio. Un ingeniero en sistemas de computación de Oaxaca que tiene un lazo muy importante familiar aquí en Tlaxcala, gracias a nuestro Capi Guarneros, que fue el enlace para lograr esta comunicación contigo y desde luego saber una historia más de vida que nos deja siempre con la piel chinita, mi querido Rogelio. De verdad te lo agradezco que nos hayas compartido. No, al contrario, Eric, gracias por la oportunidad. Me siento muy contento, muy orgulloso y honrado de estar en tu programa, en la entrevista. Gracias a nuestro amigo Bonnie también. Y gracias a todos por darme esta oportunidad de conocer un poquito de mi persona y también de dónde venimos y a dónde vamos. Pues un abrazo a la nieta, ¿eh? Ahí nos avisas cuando vaya a Marte, por ejemplo. Ya sabemos que tenemos un cuate que alguien tiene un familiar viajando en las grandes ligas y hacia el espacio. Muchísimas gracias, Eric. Agradezco, sinceramente agradezco la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad. Los agradecimos somos nosotros. Si te parece que pues en un tiempo no le ponemos fecha y volvemos a platicar, sobre todo cuando tengas ya una actividad pues de algún satélite, alguna plataforma, algún cohete. Fíjate cómo para ti va a ser, pues en unos cuantos meses lanzamos algo, algo que para nosotros podría resultar, bueno, prácticamente imposible. ¿Te parece? Claro que sí, inclusive voy a mencionar que para el mes de abril vamos a tener el lanzamiento de los astronautas para la estación espacial en abril aproximadamente, que es el proyecto que estamos trabajando, y también para el Artemis 2, que va a ser en el 2024, cuando la trayectoria que ya el lanzamiento se logró en diciembre, en 2024 es la prueba ya con astronautas y para el 2025-26 ya se va a aterrizar en la Luna otra vez. Entonces, somos parte de ese proyecto, pero sí, claro que sí, en cuanto tengamos esa información, la compartimos con ustedes. Ahora sí me voy a sentir como, ¿te acuerdas de los guajolotes que se Sí. esponjaban? Pues sí, nada más y nada menos entrevisté a alguien que va a hacer posible que nuevamente el hombre llegue a la luna. Imagínate cómo voy a sentir. Si tú te sientes orgulloso, pues ahora imagínate nosotros. Ya me vi como guajolote. Te agradezco mucho. No, gracias. Gracias a ti y a todo el equipo técnico. Un saludo muy
afectuoso también a todos. Y nuevamente, gracias por la oportunidad. No, hombre, de verdad, los agradecidos somos nosotros y estaremos en contacto para que nos platiques en ese momento de cómo se llega a la luna, que solamente ustedes saben cómo hacerle. Me parece muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.